Seguimos con matemática aplicada a la física. En este caso vamos a trabajar con razones trigonométricas, que ya es la última parte de este tema. Vamos a tratar de hacer lo más posible los ejercicios, lo que más nos alcance el tiempo hacer los ejercicios. Entonces comenzamos con las diapositivas. Primero les voy a explicar la parte teórica y comenzamos con los ejercicios. Para trabajar con lo que son las razones trigonométricas, primero debemos conocer lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es todo aquel triángulo que tenga un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo es un enfoque de la trigonometría plana. De aquí es donde vienen las razones trigonométricas. De aquí es donde vienen las razones trigonométricas y se cumple lo que es el llamado teorema de Pitágoras, que me indica que la hipotenusa al cuadrado, que es uno de los lados del triángulo rectángulo, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Los catetos son los otros dos lados. Ahorita se los voy a señalar. Vamos con los elementos de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con su ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Tenemos entonces a los catetos. Los catetos son los lados del triángulo que forman el ángulo recto. Es decir, estos dos de acá, los que me forman el ángulo recto son los catetos. El que está enfrente no. El que está enfrente es la hipotenusa. Este va a ser el lado mayor, es decir, el que tiene más longitud y se encuentra al lado opuesto del ángulo recto. Aquí tengo el ángulo recto, acá tengo la hipotenusa. El ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados que me forman los dos catetos. Los ángulos agudos, que son los otros dos ángulos del triángulo. Estos son menores a 90 grados. La sumatoria de ambos ángulos me da 90 grados. Y los dos catetos, uno se va a llamar cateto opuesto y el otro se va a llamar cateto adyacente. Debemos saber reconocerlos. El cateto opuesto es el que está, es el lado que está enfrente del ángulo dado. Si por ejemplo a mí me están dando el ángulo beta, me están dando este ángulo, entonces mi cateto opuesto es el que está enfrente, sería este de acá. Este sería el cateto opuesto. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado. Si, igualmente, si me están dando este ángulo, entonces mi cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. Sería este de acá, sería mi cateto adyacente y este sería mi cateto opuesto. Ahora, si a mí me estuviesen dando el ángulo alfa, me están dando este ángulo, entonces este sería mi cateto adyacente y este sería mi cateto opuesto. Primero debemos conocer cuál es el ángulo que vamos a buscar para poder identificar los catetos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esto, me dice con respecto al ángulo G, sería este ángulo de acá, ¿cuál es el cateto adyacente? Si yo estoy buscando aquí el ángulo G, ¿cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi adyacente? Aquí me piden el adyacente, ¿cuál sería? ¿GE, MG o ME? Ya por aquí Joana me está dando la respuesta correcta. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién más aparte de Joana? ¿Sería cuál? Sería GE, MG o ME. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado. ¿Qué ángulo me están dando? Me están dando el ángulo G. Me están dando este ángulo. Entonces, el cateto adyacente sería MG. Sería MG. MG. Este es mi ángulo. Entonces, el cateto adyacente es el que está al lado de ese ángulo. Entonces, el opuesto es ME y el adyacente es MG. Vamos ahora con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son el seno, coseno, tangente,
cotangente, cosecante. ¿Y cuál más? ¿Cuál es la otra? Me falta una. Me falta una, a ver quién la sabe. Seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente. ¿Y cuál es la otra? La secante. Ya la secante, ya con tangente la había mencionado. Entonces vamos con la primera, que es el seno. El seno del ángulo B. Aquí les dice el ángulo B porque la imagen que les sale como referencia me está dando los lados A, B y C y me está dando ángulo A, ángulo B y ángulo C. Entonces está tomando en cuenta el ángulo B. Pero se dice el seno del ángulo, solamente porque el ángulo puede ser alfa, beta, tita, puede ser cualquier ángulo. Entonces, aquí decimos el ángulo B por la imagen que tenemos como referencia. Entonces, el seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Se denota por seno de B. En este caso sería seno de B, por lo que ya les dije. Entonces sería cateto opuesto entre hipotenusa. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso sería B, que es mi cateto opuesto, entre A, que es mi hipotenusa. Seguimos. Tenemos ahora el coseno. El coseno del ángulo es la razón entre el cateto adyacente contiguo al ángulo y la hipotenusa. Entonces sería cateto adyacente, en este caso es la C porque estamos trabajando con el ángulo B, entre la hipotenusa, que en este caso sería la A. Vamos con la tangente. La tangente es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Entonces tangente sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y tenemos las otras razones trigonométricas que son la inversa de estas tres primeras. Por ejemplo, tenemos la cosecante. La cosecante es la razón inversa del seno de B. Si yo tengo que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces la cosecante va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Tengo la secante, es la inversa del coseno, sería entonces hipotenusa entre cateto adyacente. Y tengo la cotangente, que sería la inversa de la tangente, entonces sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Sería cateto adyacente, sería entonces C entre B. C entre B. Y hay una manera fácil de que se lo puedan aprender. ¿Cómo sería esta manera? Sería mediante unos acrónimos o unas abreviaciones. SOH, CAH y TOH. Al aprenderse estas palabras, ustedes se aprenden el seno, coseno y tangente. Y ya sabemos que cosecante, secante y cotangente son la inversa de aquellos tres. ¿De qué manera se lo van a aprender? SOH es seno, es opuesto sobre hipotenusa. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. TOA significa tangente es opuesto entre adyacente. Entonces así se lo pueden aprender. SOH, CAH, TOH. Seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Continuamos entonces. Bien, entonces si ustedes se quieren aprender la cosecante, secante y cotangente, ya sabiéndose estos de acá,
ya se saben los otros, porque lo que tienen es que invertir la fórmula. Entonces, cosecante sería HO, sería hipotenusa entre opuesto. La secante sería hipotenusa entre adyacente y la cotangente sería adyacente entre opuesto. Ustedes se aprenden estos tres y se aprenden los otros con eso mismo. Continuamos. Ahora vamos con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es cuando yo no conozco el valor de la hipotenusa, entonces yo necesito aplicar el teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto al cuadrado entre cateto adyacente al cuadrado. Y tengo un ejemplo aquí. Yo tengo este triángulo rectángulo y me están señalando que mi cateto opuesto es 3 y mi cateto adyacente es 4. Y yo desconozco el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Esto me viene dando 5. 5 sería el valor de la hipotenusa. Bien, ahora vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Vamos a hacer primero los ejercicios de la página 12. ¿Por qué los de la página 12 y no los de la página 11 primero? Resulta que los de la página 11 están como que en un nivel más que los de la 12, entonces es mejor comenzar primero por los más sencillos. No podemos caminar sin gatear primero, entonces vamos a comenzar con los más sencillos, luego hacemos los más avanzados, digámoslo así, no complicados, sino más avanzados, que serían de la página 11. Porque ni siquiera me dice qué tengo que hallar. Me dice si tengo que hallar X, si tengo que hallar el ángulo, simplemente. Igual para hallar el ángulo necesito conocer la hipotenusa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios de la página 12. Pueden participar si lo desean. Me avisan y yo les activo el micrófono. Entonces, por acá les voy a colocar las fórmulas. Tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, tenemos las razones trigonométricas y por aquí les voy a dejar una calculadora para indicarles unas cositas. Ajá, antes de esto, los que no tengan calculadora, ya voy a dejar de presentarles aquí las diapositivas un momentico. Los que no tengan calculadora lo pueden hacer con la calculadora de Google. Ya se las voy a buscar por aquí. Se las voy a buscar. En Google ustedes colocan calculadora científica y les aparece esto que está acá. Pero deben colocarlo en DEG. Para que el resultado les dé bueno, deben colocarlo en DEG. RAD no, lo colocan en DEG. Y los que tienen calculadora, fíjense que su calculadora tenga, voy a colocar, que su calculadora aquí en la parte de arriba tenga una D. No puede tener una M, no puede tener otra letra. Si la tiene, si tiene otra letra, entonces ustedes van a hacer lo siguiente, la van a resetear. ¿La saben resetear? ¿Saben resetear su calculadora? ¿Saben resetear su calculadora? Los que no les aparezca esa D, sino que les aparece otra letra, lo tienen que resetear porque si no el valor no les va a salir igual. Entonces ustedes les tienen que dar en Shift, aquí Shift, y le dan en modo, Shift modo, le dan Shift modo, y les aparece 1, 2 y 3. En el 3 debería aparecerle ALL. ALL le dan entonces en el número 3 y le dan en igual. Le dan en igual 2 veces. Y allí ya les debe aparecer la D arribita en la calculadora. Entonces vamos a comenzar aquí con el primer ejercicio de la página 12. Y tenemos entonces
un triángulo recto, me dice hallar el valor de X y hallar el valor del ángulo. Ya el valor de X lo conozco, ya sé que mi hipotenusa vale 8. Entonces tengo mi cateto adyacente. ¿Cuál sería en este caso mi cateto adyacente? ¿Cuál sería el cateto adyacente allí? Primero debemos identificar los catetos, ¿no? Ajá, 4 raíz de 3 sería. Y 4 sería mi cateto opuesto. Entonces, yo voy a ver qué datos tengo. Yo tengo la hipotenusa, yo tengo el cateto opuesto y también tengo el cateto adyacente que no lo coloqué. ¿Pero por qué no lo coloco? Porque siempre debemos irnos por lo más sencillo, digámoslo así, ¿no? Es más fácil trabajar con el cateto opuesto que trabajar con el cateto adyacente. Entonces yo me voy por el cateto opuesto. ¿Qué fórmula de las que tengo acá sería la adecuada si yo tengo hipotenusa y tengo cateto opuesto? ¿Cuál de estas razones que están acá? ¿Cuál de esas razones sería? Vamos a usar ¿cuál? Seno, coseno o tangente. Vamos a usar el seno. Entonces colocamos seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Seno es igual a 4 entre 8. Ustedes pueden aplicar el mínimo como un múltiplo para que les quede un medio. O pueden simplemente dividir 4 entre 8 y les da 0,5. Entonces, ajá, ya yo tengo que el seno del ángulo es 0,5, pero yo necesito el valor del ángulo. O sea, esta palabrita seno aquí me está estorbando. ¿Qué hago? ¿Cómo hago yo? Por ejemplo, cuando yo tengo x elevado al cuadrado, ¿qué hago? Le aplico raíz cuadrada para eliminarlo. En este caso, hay docentes que utilizan el arcoseno, entonces colocan arcoseno aquí delante y arcoseno aquí delante para que se vayan ambos. Pero hay una manera más sencilla que es colocar la inversa del seno. Dejo ángulo solo y coloco el ángulo es igual a la inversa del seno de 0,5. Y eso lo coloco en la calculadora. En la calculadora, ¿de qué manera? Ustedes van ya un momentico para mover algo aquí. Ajá. Ustedes van a pulsar Shift. Ya que el chat está aquí un poquito atravesado. Ajá, ustedes pulsan Shift. Inversa del seno, aquí donde dice sin, arribita si se fijan en amarillo está la inversa del seno, sin a la menos 1. Entonces pulsan Shift, inversa del seno, y colocan 0,5 y eso les va a dar 30 grados. 30 grados les va a dar. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora de Google. Vamos a hacerlo con la calculadora de Google. Les coloco aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Ya lo tengo en DG y coloco inversa del seno de 0,5. Ya, no coloqué. Inversa del seno de 0,5 y eso les va a dar 30 grados sería 30 grados, ese es el valor de el ángulo. 30 grados sería el valor del ángulo. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 2. Este ejercicio número 2, aquí sí no conozco la hipotenusa, por lo tanto tengo que buscar el valor de la hipotenusa. ¿Con qué fórmula la voy a buscar? La voy a buscar con el teorema de Pitágoras. Entonces primero hallamos el valor de X, que sería la hipotenusa. ¿Qué datos tengo? Tengo cateto opuesto que vale 6, tengo cateto adyacente que vale 6 raíz de 3 y tengo la hipotenusa que la tengo que buscar. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a A, que va a ser mi cateto opuesto, B, que va a ser mi cateto adyacente elevados al cuadrado los dos. Entonces yo coloco 6 al cuadrado, raíz de, 6 por raíz de 3 al cuadrado. X al cuadrado va a ser igual a 36 más 108. Esto me va a dar 144. Ahora, ¿cómo elimino yo este exponente de aquí? ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cómo lo eliminamos? Se pasa a raíz, ¿no? Coloco raíz
en ambos miembros de la ecuación. Raíz cuadrada acá, raíz cuadrada aquí. Entonces, esta raíz se me va con el exponente. Y ahora esto me va a quedar así. X es igual a raíz de 144, X es igual a 12. La raíz de 144 es 12. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el valor del ángulo, ya que conocemos la hipotenusa. Igualmente, yo prefiero trabajar con cateto opuesto que trabajar con cateto adyacente. Entonces tenemos hipotenusa vale 12 y el cateto opuesto vale 6. Vamos a hallar el ángulo. Lo hacemos otra vez con el seno, porque tengo cateto opuesto y tengo la hipotenusa. El seno del ángulo es igual a 6 entre 12. Si aplican un mínimo como un múltiplo, les va a quedar hasta un medio. Si no lo hacen directamente, 6 entre 12 da 0,5. Igualmente que en el caso pasado, yo necesito el ángulo. Seno de ángulo, esta palabra seno me estorba. ¿Cómo lo voy a quitar entonces? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? ¿Lo voy a quitar con qué? Como el ejercicio pasado, ¿cómo fue? ¿Cómo quité yo esa palabra seno de allí para que me quedara solamente ángulo? La inversa del seno. Yo aplico la inversa del seno. El ángulo va a ser igual a la inversa del seno de 0,5. Y hacemos la misma operación en la calculadora. Shift, sin, 0,5 y eso también me va a dar 30 grados. Eso me da también 30 grados. Vamos con el siguiente. Tenemos este ángulo aquí. Aquí, ¿qué debemos hacer? A ver, quisiera que alguien me lo fuese diciendo. Primero debemos hallar a quién, a la hipotenusa, ¿no? Primero debemos hallar a X, que es la hipotenusa. Si alguien quiere ir indicando cómo se hace, le activo su micrófono. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie quiere participar? Bien, entonces continúo yo. Tenemos entonces que primero vamos a hallar X, vamos a hallar el valor de la hipotenusa, conocemos el cateto opuesto que es 60 porque estamos trabajando con este ángulo, conocemos el cateto adyacente que es 80 y vamos a hallar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, esta formulita de acá. Entonces sería X al cuadrado es igual a 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, esto me da 3.600 más 6.400, X al cuadrado son 10.000. Para eliminar este exponente, aplico raíz cuadrada. El exponente se va con la raíz acá y me queda X es igual a la raíz de 10.000. La raíz de 10.000 es 100. Entonces ya yo sé que mi hipotenusa vale 100. Ahora vamos a hallar el valor del ángulo. Aquí sí yo puedo escoger cualquiera. Puedo escoger cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces voy a tomar cateto opuesto. Sigo trabajando con el seno. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El seno del ángulo va a ser igual a 60 entre 100, que me da 0,6. 0,6. Igualmente, yo le aplico la inversa del seno para que me quede el ángulo solito y la inversa del seno de 0,6 me da 36,86 grados. Ese va a ser el valor del ángulo de este triángulo rectángulo, de este ángulo de acá. Ese va a ser el valor. Bien, son 10:59, entonces lo vamos a dejar hasta este ejercicio. La próxima clase los vamos a continuar.